Gabo, muy buenas noches, señoras, señores. ¿Cumple Vizcaya los límites del estado de bienestar? ¿Estamos mejor o peor que otros países? ¿Qué es esto del estado de bienestar? ¿Están todas nuestras necesidades justificadas o quizás hay colectivos más desfavorecidos que todavía ven que no pueden salir adelante? Estas y otras preguntas también sobre el estado de bienestar en clave de futuro, es decir, si es sostenible, vamos a formular a nuestros invitados hoy en este programa Temas de Actualidad, que lleva por título precisamente el estado de bienestar y que cuenta como protagonistas con los portavoces de los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Vizcaya, algo que viene a ser como el Parlamento vizcaíno. Vamos con las presentaciones y comenzamos. María Presa, en representación del Partido Nacionalista Vasco. Gabo, muy buenas noches. Gabón, Yolanda. Bienvenida. Juntero de Euskal Herria Bildu, Josu Nanue. Gabón, buenas noches. Bienvenido. Al otro lado de la mesa, Josu Montalbán, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Gracias Hola, por buenas venir. noches. José Ángel Guezábal, del Carrequín Podemos. Gabón, buenas noches. Y finalmente, Eduardo Andrés, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Primera pregunta, representante del Gobierno de Vizcaya, del Gobierno, digamos, de la Diputación. A modo introductorio, ¿qué es esto del estado de bienestar? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Lo cumple los límites Euskadi, los cumple los límites Vizcaya? Bueno, a ver, ¿cómo podemos definirlo sin ser muy técnicos, ¿no? Digamos que estamos entrando dentro del ámbito de la ciencia política, pero bueno, a grandes rasgos, en mi opinión, podría definirse el estado de bienestar como aquellas intervenciones del Estado, tanto a nivel central como a nivel autonómico o a nivel local, territorial, que contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Por contextualizar un poco y ver de dónde viene todo esto, el estado de bienestar se gesta después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la conflictividad y a las convulsiones habidas en el periodo de entreguerras, por la crisis económica de los años 30, que tienen como resultado, y todos conocemos, pues bueno, los fascismos, y que finalmente terminan en una gran guerra, pues, con una serie de consecuencias nefastas y terribles para Europa y para el mundo, ¿no? En este sentido se formula esta especie de modelo de organización política, organización social, que trata de alguna manera de solucionar los problemas de la ciudadanía y por otro lado de garantizar el orden social, ¿no? Esta podría ser una definición así un poco amplia, pero bueno, situándonos un poquito los antecedentes. Avanzamos un poquito más, bueno, porque esto ya lo conocemos. En opinión de Bildu, ¿Vizcaya lo cumple? Bueno, si tenemos en claro, de hecho, tal como ha explicado María, ¿no? Evidentemente hay cantidad de definiciones en cuanto al estado de bienestar, ¿no? Pero eso suele decir generalmente que es aquella sociedad, aquel modelo que responde, digamos, a aquellas carencias que tiene la sociedad y son prioritarias, son necesarias para garantizar la cohesión social, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de sanidad, de cultura, del tema de empleo, pues hay cantidad de vivienda. Entonces, si tenemos claro todos estos conceptos y la realidad que nos toca vivir, pues evidentemente con 70.000 personas en desempleo, con una situación de pobreza, donde hay 100 y pico mil personas, pobreza energética, pobreza alimentaria que rondaba el 40.000, y estamos hablando también de un 40 y tantos % de la población joven que concretamente ha tenido que buscar trabajo, digamos, en otros países incluso, pues evidentemente no podemos hablar de que exista una cohesión, de que tengamos una solución, digamos, para la problemática ahora actual. Y que bueno, entonces hablar de estado de bienestar sería lo ideal, digamos, llegar ahí, pero que en este momento nos faltan las claves. Achacar a las crisis continuas que tiene el capitalismo cada cierto tiempo, pues yo creo que no suele ser una medida justa, ¿no? Porque también hay unas decisiones que se suelen tomar políticamente que afectan, digamos, a que tengamos estas realidades, y eso sería más o menos lo que pensamos. Primera opinión también del Partido Socialista, ¿coincides? ¿El estado de bienestar es que las administraciones públicas atiendan las necesidades de los más desfavorecidos? Sí, bueno, el estado de bienestar es una estructuración obedece a una estructuración social que procede de la socialdemocracia principalmente, y obedece a 4 pilares fundamentales. Tiene que haber 4 pilares para mantener el estado de bienestar. Hay uno que es el pleno empleo, a poder ser, pero debidamente pagado, empleo en buenas condiciones y debidamente pagado. La sanidad universal, la educación universal y luego pues unas pensiones
suficientes, unas pensiones que en España no existían y que, bueno, pues empezaron con las pensiones no contributivas y que, aunque son escasas, pues han venido a cubrir esos huecos. Ha dicho Josu, y yo creo que tiene bastante razón en ello, que lógicamente si nos atenemos a cuál es el panorama en estos momentos que existe, o sea, con un exceso de paro y con unas prestaciones que, aun cuando sí son universales, no son de suficiente consistencia como para mantener unos niveles suficientes, pues hay que admitir que el estado de bienestar es un estado de bienestar ciertamente un poco incompleto. Pero desde mi punto de vista sí que podemos considerarnos dentro de las condiciones de vida de los habitantes del Estado. Sí creo que en Vizcaya y que en Euskadi hay unas dotaciones de bienestar bastante importantes. Por lo tanto, no voy a decir yo que existe el estado de bienestar claramente en Vizcaya, pero los ciudadanos vizcaínos, y hay que sentir mucho que hay demasiados que están pasándolo mal, sí creo que pueden decir que tienen unas ciertas garantías de estar en este estado de bienestar. Podemos. Yo, por matizar un poco, ¿no? Es cierto con la definición general sobre el estado de bienestar, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pues el conjunto de derechos sociales que garantizan el Estado, las instituciones, pues no estamos de acuerdo. Lo único matizar que esos derechos sociales se han conseguido gracias a las luchas, gracias a las movilizaciones y finalmente con diálogo y con acuerdo entre diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es importante, es decir, no es una cosa que viene del cielo o que no es un regalo, ¿no? Son derechos que se han conseguido gracias a muchas luchas de colectivos vecinales, colectivos sindicales, feministas, y yo creo que es importante. Y un poco andando también en los pilares que defiende el estado de bienestar y las consecuencias que estamos viendo hoy, yo creo que podríamos hablar más casi de estado de malestar que de estado de bienestar, ¿no? Porque los datos que están encima de la mesa, yo en Euskadi, por no irnos muy lejos, por ejemplo, en el tema del empleo, luego profundizaremos en otros aspectos, pero en el tema del empleo, del 1.284.000 contratos que se han celebrado, que se han hecho últimamente, solamente 84.000 o así son fijos. Y eso dice mucho sobre qué tipo de necesidades, sobre cómo las desigualdades son cada vez mayores, la precariedad es cada vez mayor y por lo tanto ese estado de bienestar está cayendo por los suelos. Primera intervención también para el Partido Popular y luego ya aleatorio, ¿verdad? Sí, bueno, yo más que teorizar sobre lo que es el estado de bienestar, sí entiendo que el estado de bienestar es lo que es un reflejo de las políticas sociales que tiene pues, cada territorio, cada país. Entendemos que son unas políticas sociales que deben de ser prioritarias, entre otras cosas porque estamos hablando de nuestras personas mayores, de la infancia, personas con discapacidad, igualdad, personas con exclusión social, sanidad, es decir, un poco estamos hablando de lo que es las personas y que es lo que debe ser nuestra prioridad. Ahora, decir si existe un Estado o un país con un estado de bienestar completo, perfecto, pues hombre, yo entiendo que ni existe ni ha existido nunca. Ahora, también es cierto que las políticas sociales que se hagan desde la administración tienen que tender a ello, a acercarse lo más posible, a hacer que ese estado de bienestar sea completo. Y con respecto a la pregunta que has hecho, si se cumple en Vizcaya, pues habría que preguntarse, comparándolo con quién, con qué otro territorio, con qué otro ¿O con qué país? Claro, comparado con... Pues hombre, si lo comparamos, por ejemplo, con los otros dos territorios del País Vasco, pues ya hemos visto hace un año aproximadamente como había un informe del Ararteko en el que decía que Vizcaya está por debajo de Guipúzcoa y Álava. ¿Con eso estamos diciendo que en Vizcaya se esté mal? Simplemente estamos dentro de los tres territorios, Vizcaya está por debajo. Por supuesto, está mejor que otras provincias o otros países, pero la realidad de nuestro entorno es esa. Sí, hay unos elementos que habéis incluido, el tema de la sanidad, o sea, empleo, sanidad, educación, pensiones. Pensiones lo sacamos fuera de Vizcaya porque es un contexto que depende del gobierno central. Las no contributivas.
Las no contributivas, pero bueno, eso ya son poquitas, ¿no, María? Sí, bien, yo coincido en parte con lo que planteaban mis compañeros y en otra parte pues quizá no. Y no ya entrando en mi opinión personal o la opinión de María como representando al grupo Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos en Juntas Generales, sino porque todas estas cuestiones relativas al estado de bienestar están estudiadas, hay indicadores establecidos, aceptados además por la comunidad internacional. Y en este sentido, los 4 pilares a los que se refería primero Josu y luego Josian, bueno, pues se acepta o se admite que para que exista un estado de bienestar tiene que sustentarse en 4 pilares, ¿no? Eran las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Tenía razón Yolanda cuando decías que las pensiones efectivamente competen al gobierno central, excepto las no contributivas, que es cuestión quizá propia, o la educación o la sanidad que competen al gobierno vasco, ¿no? Quedaría, digamos, que en manos de la Diputación Foral o del gobierno de Vizcaya el tema de los servicios sociales. Tiene una serie de servicios sociales atribuidos. Igual es el más problemático, ¿no? Porque afecta a colectivos. Sí, afecta a colectivos, eso es. Pero bueno, digamos que la Diputación Foral de Vizcaya da salida y da respuesta a esos servicios sociales que tiene atribuidos como competencia, ¿no? Y voy a dar una serie de datos. El Ejecutivo de Vizcaya dedica un 40,6% al Departamento de Acción Social, digamos, a recursos y a ofrecer políticas destinadas a cubrir los problemas sociales, un 4,3% a la cuestión de la inserción social, del desempleo y de la igualdad, y no podemos perder de vista también que dentro de lo que es calidad de vida habría que incluir también los servicios públicos. Podríamos hablar de transportes, de las cuestiones que nos ayudan a tener una vida de mayor calidad, ¿no? Pues por ejemplo la gestión y el tratamiento de los residuos, la gestión del agua, que todo el mundo disponga de agua corriente en sus casas con buenas condiciones, las carreteras, la movilidad, que podamos desplazarnos con una red de carreteras que sea de calidad, y en el sentido yo creo que sí obedece. Vizcaya sí cumple con el estado de bienestar, ¿no? Hay indicadores, y mira, un indicador además muy gráfico es el gasto total por habitante en prestaciones sociales, ¿no? Euskadi está en 7.580 euros, Vizcaya 7.534, Araba 7.385, Guipúzcoa 7.742, pero si nos vamos a compararlo con Europa, España tiene 5.661, Portugal 4.470, Finlandia 11.000, Irlanda 8.000 y la media de la Unión Europea ronda en torno a los 7.900. ¿no? Digamos, o sea, estamos en la media. Que Euskadi estaría en la media, y en palabras, por ejemplo, de expertos, ¿no? En cuestiones económicas, como puede ser el profesor Ignacio Zubiri, que desde luego el Partido Nacionalista no es, pues bueno, a juicio del profesor Zubiri, bueno, la CAP está respecto al estado de bienestar en una situación avanzada respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? Josu había pedido la palabra. Bueno, primeramente, a ver, cuando hemos definido lo que es el estado de bienestar, algunos matices o seguramente, pues prácticamente todos coincidimos, lo que sería, digamos, el significado de este estado de bienestar. Otra cuestión es que cuando queremos analizar si estamos o no, ahí seguramente tendremos diferencias, y diferencias claras. Pero también decía al principio que, puesto que somos políticos los que estamos aquí, por lo menos, ahí sí tenemos una serie de responsabilidades, que decir que para poder analizar incluso el estado de bienestar, tengamos o no en Vizcaya, y podamos estar unos satisfechos o otros no, lo que sí tenemos que ver es aquellas decisiones que nos llevan, digamos, a la situación actual que tenemos. Comento, por decir una cosa, decía María Presava, decía en este momento, pues decía, pues bueno, sí estamos porque tenemos un gasto de tal y cual, pero también es verdad que la situación que tenemos concretamente en Vizcaya, que estamos hablando de Vizcaya, pues es una situación bastante dura, y la crisis o las crisis anteriores ya han repercutido, han empobrecido a cantidad de gente, el poder adquisitivo es bajo, y es más, hay cantidad de personas, digamos, en situación de pobreza extrema. Estamos diciendo que incluso hay gente que pasa hambre, pero es que además hemos tomado decisiones, y no hace tanto tiempo, en las cuales, por ejemplo, el acceso, digamos, a un tipo de ayudas se han endurecido. Antes era la cuestión, por ejemplo, de poder acceder, era un año que podía ser relativamente bueno o malo, pero comparemos con lo de ahora, se decía, un año empadronado ya era suficiente para tener derecho a unas ayudas que te permitieran poder acceder a una calidad de vida. En este momento se ha endurecido, y hay una decisión pero política. ¿Por qué no hay dinero para todo eso? Porque no hay dinero, de muy bien, es de dónde saca. Ahí quiero llegar. Pero, por ejemplo, cuando de los que estamos aquí, algunos han perdonado, por ejemplo, los 70.000 millones que se dieron en su momento a la banca para rescatar a la banca, y solo se ha recuperado el 5%, alguien tendrá la responsabilidad. Solo un 5% en el Estado.
pero es que luego la fiscalidad no lo queremos tomar. Y hoy mismo aparecía en los medios, por ejemplo, que el señor Azpiazu, consejero, que desde luego no es de Euskal Herria Bildu, sino del Partido Nacionalista Vasco, decía de que éramos bastante laxos o demasiado suaves, digamos, con el impuesto de sociedades, ¿no? El impuesto de sociedades que decía que había que hacer hincapié, porque evidentemente hay una forma de recaudar que no estamos cumpliendo para las necesidades, para garantizar ese estado de bienestar. Eso es lo que quiero decir. O sea, nosotros lo que decimos es que si realmente vamos a hablar de la problemática que tienen las mujeres y estamos permitiendo que las mujeres ganen por el mismo trabajo menos cantidad de dinero, alguna responsabilidad tenemos que tener nosotros como equipo de gobierno, o estemos en la oposición y tal, porque igual no estamos llegando a acuerdos o no tenemos voluntad suficiente para resolver. Con el tema de mayores, si estamos hablando con la huelga de residencias privadas y todo, estamos diciendo de que no se está garantizando el servicio, los recursos suficientes, etcétera, etcétera, algo tendremos que ver. Si los jóvenes están marchando, algo tendremos que ver. Igual son que las políticas de empleo también no son las adecuadas, y eso no nos tiene que dar vértigo. Quiero decir, si realmente hemos coincidido todos en lo que era la definición del estado de bienestar, y se supone que todos los grupos, aunque seamos de distintas ideologías, tenemos claro que queremos lo mejor para la Vizcaya y los vizcaitarras, pues parece que esto tiene que ser más fácil. Eduardo Andrés, le doy la palabra por irnos de izquierda a derecha, vamos. Josu, a ciertas cosas, yo no digo que no tenga razón, que hay que hacer una reflexión, y una reflexión importante sobre hasta dónde queremos llegar con el estado de bienestar, pero también es cierto que, bueno, que se han mezclado distintas cosas, desde los problemas que hay en estos momentos con las residencias, el problema del paro juvenil, nuestros jóvenes cómo se están marchando a otras zonas, también, bueno, pues se nos ha hablado pues un poco de todo un poquito en general, y yo creo que son problemas distintos y que tenemos que centrar cada uno dentro de su perspectiva, porque, por ejemplo, el tema de las residencias, evidentemente hay un conflicto laboral, pero que evidentemente quienes nos tienen que preocupar son las personas mayores que lo están sufriendo, y que incluso, que como ya se dijo por parte de la Diputación, que podrían llegar incluso a casos de maltrato institucional. Pues ahí tiene algo que decir la Diputación, por supuesto, eso es un ejemplo. Luego se nos ha hablado también, de un endurecimiento en el control en el modelo de acceder a las ayudas sociales. Nosotros siempre hemos dicho que las ayudas sociales deben de regularse de otra forma, las ayudas sociales deben de garantizarse para aquellas personas pues, que se integran, que están colaborando en nuestra sociedad, porque, como muy bien ha dicho en un momento Yolanda, que es que también hay que tener en cuenta que tampoco tenemos recursos del café para todos, entonces tenemos que priorizar en que las ayudas sociales sean, como he dicho, pues unas ayudas justas y que realmente atiendan a todas aquellas personas que lo necesitan. Tenemos que hacer políticas, nosotros lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, políticas contra el fraude, y también es cierto que, por ejemplo, en estos momentos la regulación que existe con respecto a la RGI, hay mucha gente que queda fuera. Y nosotros hemos pedido que se modifique. Y gente que verdaderamente lo necesita. Es que hay gente que verdaderamente lo necesita y se queda fuera. Por eso hemos pedido en reiteradas ocasiones que se modifique. Porque no estamos de acuerdo tal y como está en estos momentos. Y creemos que hay que hacer una reflexión importante. Evidentemente no es ningún misterio que el Partido Popular lo lleva solicitando y lo ha llevado al Parlamento Vasco en varias ocasiones, e incluso también con las ayudas económicas que se dan para la exclusión social, que son de una serie de la competencia foral, también lo hemos llevado, esa modificación. Hemos pedido esa modificación a las Juntas Generales, que siempre se nos ha dicho que no. Josu, es que estamos hablando del estado de bienestar, igual lo estamos ampliando demasiado. Exactamente. Quizás, como lo entendemos todos, es atender las necesidades de las personas más pobres, las que no pueden salir adelante por ellos mismos y necesitan. Y yo digo que conocerá el origen, que era el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. No, sí, pero bueno, el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, pues en realidad, ante una situación que obedeció a una crisis concreta en la que había gente que realmente la pobreza era escandalosa prácticamente, pues se puso en marcha aquel plan, y fue un plan pues muy interesante porque suavizó mucho el rigor de mucha gente, pero en todo caso, después de aquello se han dado otros pasos. Yo creo que no se ha hecho todo lo que había que hacer, eso es evidente.
eso es evidente, pero en todo caso es que hay que tener en cuenta que el estado de bienestar no obedece precisamente a un estado social muy fuerte, no, es sencillamente una fórmula para atenuar los rigores del sistema capitalista. O sea, es que el estado de bienestar está basado en el capitalismo. Está basado en el capitalismo, y lo único que hace es poner vendas en aquellos sitios en los que el capitalismo no llega, en el que el reparto del dinero no se hace de forma natural ni con la debida intensidad, y eso es así. Yo en estos momentos, por ejemplo, a mí me parece que se están produciendo situaciones dentro de lo que es el estado de bienestar pues bastante interesantes, porque yo creo que la educación en Euskadi está más o menos bien, bastante bien, la sanidad pues está también bastante bien, pero en cuanto ya nos metemos con los colectivos más desarraigados, los colectivos de los pobres, estamos teniendo una actitud hacia ellos muy mezquina. Porque ¿los políticos o los ciudadanos? No, los ciudadanos. Los ciudadanos y los políticos somos ciudadanos, Cuidado, yo soy ciudadano mucho antes que de ser político. Y los ciudadanos son los que en muchos casos están reclamando que se produce, por ejemplo, en la renta de garantía de ingresos, un fraude que es aproximadamente la 10ª parte en porcentaje del que se produce en el fraude fiscal, y sin embargo en el del fraude fiscal casi no se habla, y en cambio en este de la renta de garantía de ingresos se habla mucho. En la renta de garantía de ingresos las personas que son, iba a decir sorprendidas, pilladas cobrando algo mal, normalmente, como tienen tan poco dinero, pues no tienen capacidad para devolver muchas cosas, pero los que pueden devuelven. Y en el fraude fiscal siguen haciendo fraude fiscal hasta que les han pillado pues ya con las manos en la masa, pero muy con las manos en la masa. Por lo tanto, yo creo que cuando se va contra los que cobran la renta de garantía, pues hombre, yo pediría que ante ellos haya un poco de humildad, e incluso, aunque no es lo que más me gusta a mí en los conceptos religiosos, un poco de caridad. O sea, que aunque haya fraude no pasa nada. No he dicho eso, He dicho que cuando se le reclama al que comete fraude fiscal, que se tenga en cuenta las circunstancias. Yo digo que se tenga en cuenta las circunstancias, y que se tenga en cuenta que hay veces que ni siquiera, hay veces que es voluntario, porque hay también algunas redes de estas muy raras que hay que perseguir, eso es evidente, porque eso va en contra de la propia acción social. Pero hay muchas... Pero no controlar eso va en detrimento un poco de la opinión precisamente ante esos colectivos. Yo digo que hay que controlar, yo digo que hay que controlar, pero que no hay que controlarles desde luego como piensa la gente, porque son mucho más vulnerables, no hay que controlarles más que a los del fraude fiscal, por ejemplo. José, luego pedía la palabra... A ver, yo por matizar también, atender a los pobres no debería ser lo del estado de bienestar. El estado de bienestar debería ser que no haya pobreza, que es un poquito más complicado, y apostar por la sanidad pública, por la educación pública, por los servicios públicos. Yo creo que hay dos cosas diferentes, un tema de los ingresos que hay que tener en cuenta, y otro el tema de los gastos. En el tema de los ingresos, cuando se dice que no hay dinero, que no podemos atender a todas las necesidades que tenemos en la sociedad, hay que recordar que hay dinero para los bancos, como ha dicho bien Josu, hay dinero para rescatar autopistas, 5.000 millones para rescatar autopistas, hay dinero también para las residencias privadas, se ha dado por parte de Diputación muchísimo dinero, por concretar un poquito. Luego todo ese dinero va a empresas privadas o a empresarios que tienen pocos escrúpulos, porque sí que es cierto que hay, por parte de Diputación se da dinero a residencias que tienen, por ejemplo, la de Igur, que tiene 1 millón de euros de beneficio hace un par de años, y no pasa nada, pero las necesidades, la calidad del servicio y la calidad de los derechos laborales de las trabajadoras, sobre todo son las mujeres que están más precarias y tienen peores condiciones, siguen cada vez peor. Entonces, claro que hay dinero, lo que pasa es que está invertido para ciertos amigos o ciertos empresarios, ¿no? Entonces, eso es un poco un debate que hay que tener en cuenta. Luego, sobre el tema del fraude, 460 millones de fraude fiscal aquí en Vizcaya, de las grandes empresas. Eso también lo dicen gente que controla de temas de fraude fiscal,
el tema del observatorio fiscal, el tema de meter más dinero para inversión en el control del fraude, pero sobre todo para las grandes empresas que son quienes más defraudan. Aquí hablamos de la RGI como si fuera el fraude en la RGI, que en realidad es muy poco y está muy controlado, y de hecho hay muchísima gente que tendría que tener derecho a acceder a la RGI y no lo está teniendo. Y sin embargo no hablamos de los papeles de Panamá, donde está incluso gente muy conocida como el señor Pradera, está metido también en los papeles de Panamá, y otros compañeros de mesa conocen otros casos, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene mucho dinero defrauda muchísimo dinero, y yo creo que eso es lo que importa. Y luego, con el tema de poner ojos y cara, en Vizcaya hay diferencias, o sea, en la misma Baracaldo hay diferencias, no es lo mismo Caixe, que tiene una enfermedad rara, que tiene necesidades y tal, que seguramente habrá que apoyarle, y ahí tendría que estar el Estado de Bienestar, tendrían que estar todas las instituciones trabajando con este tema, que lo que cobra, que los 80.000 euros que cobra la alcaldesa de Baracaldo, ¿no? Es decir, en el mismo Baracaldo, en el mismo Vizcaya, hay muchísimas diferencias entre necesidades de unos y necesidades de otros, y eso no viene tampoco caída del cielo. Sí, pero yo creo que no hay que mezclar churras con merinas. Yo creo son ovejas todas, ¿no? Sí, son ovejas, pero no son. Pero claro, hay distinciones que sí, pues a mí me puede parecer muy mal que la alcaldesa de Baracaldo, que no me parece mal, no me parece mal, pero quizás sea excesivo que cobre 80.000 euros. Pero si hablamos del estado de bienestar, pues la forma de resolver muchos problemas sociales no pasaría tanto por este tipo de planteamientos maximalistas. Yo creo que hay fórmulas de conseguir resolver esos problemas, pues atenuando las diferencias, lo que se quiera. Porque lo más fácil es decir, bueno, pues lógicamente a los bancos les han rescatado bien, pero es que da la casualidad de que rescatan a un banco en el que, yo supongo que de todas las personas que tenían ahorrado su dinero en ese banco, habría por lo menos un 70% de ellas, que aunque no tuvieran mucho dinero, serían personas más o menos normales como podemos ser nosotros. Entonces, utilicemos un término, obreros. Obreros sí, o trabajadores de una oficina, sí, o trabajadores de una oficina o lo que sea, pues bueno, se va a pique un banco y se van todos, se van los del Consejo de Administración, que son los que menos se van. Sí, que menos se van, pero el ahorrador se queda sin su dinero. Y puede ser que el ahorrador se quede sin su dinero. Si se rescata es precisamente para que no tenga tanto riesgo de quedarse sin su dinero. Por lo tanto, aunque me parece mal, porque lo que me parece mal es que alguien arruine un banco, no que luego se le rescate. Sí. Lo malo es que alguien arruine un banco. Yo creo que hay que tener cuidado con mezclar las cosas. El estado de bienestar, si se ejerce bien ejercido, desde mi punto de vista, no tiene por qué ser un enemigo o un contrincante de que haya personas que más o menos pues estén en la media de la sociedad. Hay una cuestión, cuando hablábamos al principio, decía que al fin y al cabo, digamos, a la hora de explicar qué podría ser para cada uno de nosotros o nosotras que estamos aquí, lo que es el estado de bienestar, prácticamente coincidíamos. Luego, claro, aparecen los matices y ya aparecen, digamos, más que palabras, ¿no? Porque, claro, los bancos, evidentemente decimos, es que también son trabajadores, no se rescataron los trabajadores, se rescataron a los bancos y a los banqueros. 75.000 millones de euros que al cabo de 8 años solo han devuelto el 5%, pero siguen teniendo ganancias. Y no hay control, nadie les ha pedido que devuelvan el dinero que era público, que era de todos nosotros y nosotras. Pero el que no se haya hecho, no entendemos los ciudadanos, ¿por qué? Porque son decisiones políticas, a eso vamos. Entonces, los que tienen responsabilidades políticas tendrán que explicar el por qué no han solicitado. Desde luego nosotros no estábamos gobernando ni estamos gobernando. Y está claro que en la cuestión de prioridades, los bancos no estarían los primeros, porque lo primero que hicieron, y al de poco se podía haber verificado rápidamente, fue subirse los sueldos de los directivos, por ejemplo. Y nadie dijo nada. Se subieron los sueldos rápidamente. O sea, no solo no bajaron y adecuaron, digamos, los sueldos a la realidad que tocaba en el momento, sino que subieron. Hoy mismo, concretamente el Diario del Norte, aparece una noticia que Iberdrola está siendo investigado porque la ola de frío esa pasada que tuvimos tuvo unas ganancias de 20 millones de euros por alterar los precios.
Y aquí nadie dice nada. Y es más, cuando se pone como modelo, ejemplo a seguir de una industria, aquí en Vizcaya se habla de Iberdrola. Pues fíjate, está esto. Pues bueno, ahí como mínimo habría que investigar. Y luego, si estamos hablando del estado de bienestar, y evidentemente las medidas que hay que tomar, porque decía, Andrés decía, pues bueno, eso de que café para todos y tal, hablando del REGI creo que era, bueno, evidentemente estamos hablando siempre de la partida presupuestaria que lleva el apellido, es decir, las fórmulas sabemos más o menos todos, si queremos ponerlo es otra cuestión, según ideología, las prioridades que tengamos cada uno, pero está el apellido siempre es el económico, el dinero, la partida. Pero claro, ¿qué vamos a decir en una provincia donde efectivamente, tal como ha dicho José, el fraude fiscal ronda los 400 millones? Aquí, en un estudio que hubo de los catedráticos que realizaron de la Universidad del País Vasco, Zubiri, Fernández Macho y Gallastegui, hablaron de que la economía sumergida prácticamente era el equivalente al 17% de la economía de aquí, de la provincia, concretamente hablaba, pero también de Euskadi. Pero se está hablando de un fraude entre 2011 y 2015 que era el equivalente a 4.648 millones de euros. En Vizcaya, concretamente, 2.432 millones. Es más, cuando concretamente se pide, haciendo caso, digamos, a una de las demandas que tenían los expertos de crear el Observatorio contra el Fraude Fiscal, que yo sepa, el Elkarrekin Podemos y nosotros fuimos los únicos que votamos a favor. Entonces, esa es la cuestión que estamos. Hablamos de la diferencia de, estoy de acuerdo que puede haber matices, pero luego cuando hablamos de dinero, el café para todos y tal, ya empiezan las diferencias. Y si queremos una cohesión, creo que todos debemos ser suficientemente valientes para poner todo encima de la mesa. Y vamos a ver, dinero hay, claro que hay. Lo que hay es un bolsillo de 4 o 5 personas que deciden todo. Y luego tienen sus amigos, sus compichos, lo que sea, y el resto de los ciudadanos somos los que sufrimos este tipo de deriva, y cuando nos toca, nos toca. Y evidentemente, sí, sé que lo está pasando mal, pero es que queremos atacar, por ejemplo, el fraude, queremos tener políticas de empleo, eso es lo que está sobre la mesa. Y si eso no lo queremos atajar, pues entonces en vano. María. No, yo eso no lo estoy pasando mal, ¿eh? Sí, a ver, creo que tenemos que ser un poquito más pedagógicos porque estamos sabiéndonos mucho de lo que es el estado de bienestar en Vizcaya. Estamos metiendo cosas en el tambor de la lavadora, es muy fácil meterlas, centrifugar, Iberdrola está siendo investigada. Bueno, que una empresa sea investigada es lo correcto cuando hay algún indicio de que algo puede no estar correctamente, ¿no? Ahora, que se investigue, por supuesto, y el resultado de esa investigación pues nos dirá si efectivamente ha habido algo o no ha habido absolutamente nada, ¿no? Lo correcto es que se investigue. En ese sentido, no pasa nada porque Iberdrola se le investigue, ¿no? Vamos a ver, claro que hay ámbitos de mejora, claro que hay que mejorar, claro que hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Porque decir lo contrario sería caer en el conformismo y en la autocomplacencia, y todo lo contrario, ¿no? Ahora bien, no podemos olvidar, y la gente que nos está escuchando tiene que saber que a los colectivos más vulnerables se les atiende y que esas personas, si tienen algún problema, son atendidas en los servicios sociales, ¿no? Y podríamos hablar de las personas desempleadas, y la Diputación tiene programas para que las personas jóvenes encuentren un empleo. Tiene programas también para que las personas, los parados de larga duración, que son los mayores de 45 años, puedan también acceder a un empleo y reinsertarse en el sistema laboral. También se atiende a las personas en riesgo de exclusión. Se les hace una valoración, se les ofrece una orientación y recursos. Existe también atención a la mujer y a su familia, no hay acogidas de urgencia en casos de malos tratos, y luego también acogimiento posterior residencial. Hay programas de igualdad, se trata de fomentar quizá la conciliación de la infancia. A los menores se les protege, a los menores se les acoge también de urgencia y se les acoge también en servicios residenciales y servicios familiares, acogimiento familiar, ¿no? A las personas mayores se promueve el envejecimiento activo, y hay un consejo además también de personas mayores en la Diputación. Dependencia y discapacidad, también hay una serie de servicios, hay servicios residenciales, hay programas de respiro, hay orientación y valoración. Estos que digamos pueden ser quizá los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, tienen un espacio en el que se les atiende. Que ojalá se pudiese atender mejor y atender más, por supuesto, pero volvemos a lo mismo, los recursos son escasos y hay que saber que el estado de bienestar se sujeta cuando hay una actividad económica importante, cuando hay una tasa de empleo muy importante y cuando hay un sistema de colaboración público-privada también que funciona bien, porque al final digamos que el componente privado tiene que cubrir a todo lo que no puede llegar el sistema público, porque si no estaríamos destinando todo, digamos, desde los recursos públicos, y lógicamente habría bastante menos para poder ofrecer. Partido Popular. Bueno, empezando primero por María.
sí decir que pero compartimos gran parte de la reflexión que ha hecho. Otra cosa es que podríamos hablar mucho de cada uno de los servicios que nos acaba de detallar, del funcionamiento de algunos y de las carencias de algunos. Evidentemente, si entramos uno por uno, que no tendría ningún problema, más sabe que estaría encantado, que los controla bastante bien, pues podríamos tener para un programa, no para dos. Pero bueno, dejando eso aparte, sí me gustaría decir que bueno, lo que no podemos es empezar a confundir estado de bienestar con corrupción y con fraude. Son dos cosas distintas, que cuidado bien claro que la corrupción y el fraude debe de ser perseguido, debe de aplicarse las penas por parte de los jueces, y además yo personalmente considero que las penas deben ser incluso ejemplarizantes, sean del partido que sean, y es más, lo digo bien claro, y son del Partido Popular, espero que sean más ejemplarizantes aún, y lo digo bien claro, porque lo que tenemos es que perseguir en todo momento la corrupción y el fraude. Ahora también tenemos que tener en cuenta una cosa, que un estado de bienestar también implica un estado de derecho. Y la suerte también que estamos teniendo es que estos casos de corrupción y de fraude están saliendo, van a ser juzgados y esperemos que sean condenados, insisto, y con las penas más fuertes que se plantean dentro de la legislación vigente. También me gustaría decir que ha dicho José que el estado de bienestar es un estado en el que no haya desempleo, es un estado maravilloso y perfecto, y estamos todos de acuerdo en eso. Y deberíamos de tenerlo como objetivo, pero también tenemos que saber una cosa, si nos puede decir un solo país en la historia y en la actualidad que haya llegado a esa realidad. Porque yo creo que a veces lo que se nos está también aquí intentando decir es cuestionar el sistema que tenemos político, social, dentro de la Unión Europea. ¿Que es mejorable? Por supuesto que es mejorable, pero por supuesto. Ahora, también hay que reconocer una cosa, en estos momentos es dentro del planeta el sistema de la Unión Europea donde el índice de estado de bienestar, evidentemente con las peculiaridades de cada país y cada zona, es más alto. No voy a hablar del efecto llamada, que algunos dicen, pero bueno, el estado de bienestar, pero el estado de bienestar sale del dinero público, sale de los impuestos, y alguno me va a decir que es lo mismo, pero no es lo mismo, esto es una argumentación trampa. Cuando hablamos de dinero público es el dinero del otro, cuando hablamos de los impuestos es mi dinero. Es un matiz, ¿eh? Sí, hombre, pues se puede considerar un matiz, pero yo todo lo que pago de impuestos es dinero público, es dinero que aun antes de haberlo pagado, cuando está todavía en mi bolsillo, ya es dinero público. O sea que yo creo que sí, que el que está dispuesto a pagar impuestos, y a pagar en impuestos todo lo que le corresponde, está considerando que el dinero es público. A mí me gustaría que incluso tuviéramos la idea de que hasta el dinero privado era público, aunque fuera luego de usufructo tuyo, pero que debiera ser así, para que la gente pues no hiciera trampas a la hora de hacer su declaración de Hacienda, no pensara que tiene que pagar cuanto menos y cosas de esas, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que un estado de bienestar precisa inmediatamente es que se recaude lo suficiente para mantenerlo. Pero si a un ciudadano anónimo le preguntáramos cuál sería su reparto ideal del estado de bienestar, ¿sería como el que estamos hablando? Pues hombre, es que si no... ¿O primaría otro tipo de colectivos? Porque no lo digo por las materias, sino más bien por los colectivos más desfavorecidos. Si no, infancia, mayores... Si no, no estaría hablando del estado de bienestar. Lo que pasa es que sí tendemos un poco a considerar más estado de bienestar aquellas cosas que igual en nuestro ámbito nos afectan más directamente. Pues yo qué sé, si por las razones que sean yo tengo un problema y tengo que ir en una silla de ruedas o lo que sea, pues igual me preocupa... Parece que me preocupa mucho más eso de la silla de ruedas, las barreras arquitectónicas y cosas de esas, pero no. Yo desde el punto de vista mío, yo creo que los ciudadanos tienen que pensar que el estado de bienestar no es lo que a ti te afecta, sino lo que afecta a todos en general. Sí. No, quería hacer una matiz, que coincido totalmente, el estado de bienestar es de toda la sociedad. Entonces, que uno tenga una sensibilidad determinada o que se considere una parte de esa sociedad,
Pues sí, puede ser, por el tipo de sensibilidad que pueda tener, porque se identifica con un colectivo, lo que espera es que todos los colectivos formamos esa sociedad. En la sociedad vasca o la de Vizcaya, de tal, lo que sea, pues estamos hablando de todo en conjunto, ¿no? Pero yendo a todo... Pero es que el estado de bienestar lo hacemos entre todos. Sí, lo hacemos entre todos, pero la pregunta que es si dinero público y tal, yo no sabría identificarlo de poner el nombre, pero lo que sí tengo claro también, y coincido ahí con lo que dice Josu, es que la forma que tenemos de recaudar es prácticamente a través de los impuestos o aquella parte que nos quitan de los sueldos o lo que podamos aportar, la gente que podamos aportar. Y puesto que somos parte todos del mismo colectivo social, es lo que tenemos que buscar, la cohesión. Entonces, a las personas más desfavorecidas o que están en una situación desfavorecida, que la próxima vez podemos ser nosotros tranquilamente, cualquiera de los que estamos aquí, hay que ayudarle. Ahora, si luego vamos a hablar del apellido ese, ¿no? de económicamente qué supone, cuánto es el gasto o qué es lo que supone y todo lo demás, pues ahí es donde realmente tenemos las discrepancias. Si estamos hablando ya del tipo de impuesto, de dónde vamos a sacar el dinero y todo lo demás. Y lo que no es normal, y sigo pensando, es que haya un fraude fiscal, que sabemos, lo tenemos detectado, sabemos más o menos dónde están las bolsas, que sabemos la cantidad que supone y todo lo demás, y no ponemos las medidas para atajarlo. Porque luego, cuando hablamos de los servicios que tenemos, que muy bien, podemos tener esos, pero incluso con más calidad o más servicios, pues es que luego vamos a hablar del apellido, que es la cantidad económica que falta. Y eso, cada vez que tenemos los presupuestos lo vemos, cada grupo hace su aportación y siempre en base a un presupuesto que tenemos ahí. Pero nosotros, hay muchísima gente que pensamos, Euskal Herria Bildu lo piensa, de que el presupuesto puede ser más amplio, porque hay más dinero y hay bolsas de dinero en otro sitio que no afloran. María. Bien, los servicios sociales, los servicios que fomenta o que promueve el estado de bienestar, digamos que se financian con la recaudación, ¿no? Al final las administraciones públicas pueden hacer cosas cuando recaudan dinero, ¿no? Y en este sentido me gustaría destacar la importancia que tiene el concierto económico, ¿no? Que nos permite a las diputaciones forales recaudar y luego además decidir en qué gastamos, ¿no? Y creo que hay que recordarlo porque me parece importante, ¿no? El modelo de financiación que tenemos en Euskadi atribuye, como digo, a las diputaciones forales la potestad recaudatoria a través del IRPF y del impuesto de sociedades, fundamentalmente. Luego de esa totalidad, el 70% va al gobierno vasco en función de unos coeficientes y el 30% es para las diputaciones y para los ayuntamientos, ¿no? Preguntabas qué tipo de estado de bienestar o cómo distribuiría un ciudadano los recursos, ¿no? Yo creo que pensando a los ciudadanos, teniendo en mente a colectivos. Eso es, Yolanda, a los ciudadanos lo que queremos, lo que nos gusta es que se nos atienda, que se solucionen nuestros problemas y que la cosa vaya. Pero muchos de los que nos estén viendo seguramente que pensarán, y porque además me lo han dicho a mí, el día que yo necesite seguro que no hay, o seguro que hay un requisito que no cumplo, o sea, como que hay un estado de bienestar del que la gente que está aportando se siente excluida. No, yo no creo que sea así. De hecho, la forma más sencilla de poder verlo es llegan las elecciones y los partidos políticos concurren a unas elecciones con un programa electoral y en ese programa electoral están los servicios que se van a ofrecer, está qué idea tienes de proveer esos servicios y de repartir esos recursos. Una vez que ocurren las elecciones y un partido político, en este caso dos, llegan a un gobierno, acuerdan un programa de gobierno que ya es un programa más concreto que se traduce todos los años en los presupuestos, que ya son acciones concretas con un dinero concreto en el que el resto de partidos hacen sus aportaciones a través de las enmiendas, ¿no? Por tanto, yo creo que el ciudadano elige cada vez que vota un modelo de reparto de esos recursos. Es que tengo apuntado que la base un poco del estado de bienestar podría ser atender a los colectivos en función de las posibilidades que tienen de salir adelante por ellos mismos. Entonces, si situamos en base a esta definición, no sé si era la que hizo Keynes cuando puso en marcha el estado de bienestar, es el colectivo de la tercera edad sería el más desfavorecido. El de la infancia. No siempre. El de la infancia. Ellos no pueden salir adelante por ellos mismos. Ya, pero hay otros colectivos. Lo que pasa es que yo creo que si esa es la definición de Keynes lo que decía en todo caso es que puede haber, no hay una serie de prioridades, sino que el colectivo tiene unas determinadas necesidades. Bueno, pues este colectivo hay que ayudarle a que tenga cumplidas esas necesidades. O sea, papá Estado, papá Administración Pública... Y otro colectivo puede tener otras o lo que sea. Lo lógico, un estado de bienestar completo, sería que nadie tuviera necesidades especiales porque ya se prestaran
los servicios para esas necesidades ya de antemano, o sea, que no fuera necesario casi ni tener que ir a reclamarlas a ninguna parte, ¿no? Yo creo, Yolanda, que Keynes se está refiriendo a la equidad y a la eficiencia como objetivos del estado de bienestar. Equidad quiere decir que nadie, digamos, se acomode, que vaya buscando trabajo, que no se acomoden esas ayudas o en esas pensiones, y la eficiencia, ¿no? Tratar de eliminar esa gente que está en riesgo de pobreza, que no haya pobreza. Se está refiriendo a eso la definición. Sí, adelante, José. Sí, José, cuando hablas de papá Estado y mamá Estado y toda esa historia, ¿no? Es que si no habría el Estado, esto sería capitalismo salvaje, esclavitud, y aquí sálvese quien pueda. Es decir, el problema es que ahora el Estado lo que está haciendo es, por un lado, cosas que se está utilizando el Estado es para ejércitos, para poner fronteras, para reprimir, eso sigue ahí, muy potente, y la parte social del Estado está cada vez peor, es decir, y por un lado, porque no hay voluntad política, eso es evidente, porque los recursos se emplean en otras cosas que es importante, es decir, si tenemos recursos para las autopistas y para los bancos, no tenemos recursos para necesidades sociales o para la sanidad pública o para la educación, y por lo tanto las consecuencias de todo eso es que el estado de bienestar cada vez está peor y cada vez se defiende más a quienes más recursos tienen, y los ricos son más ricos y tienen más poder, y los pobres son más pobres y tienen menos posibilidades para moverse. A mí, lo de los ciudadanos, el problema es que todos tienen unas consecuencias. Quiero decir, cuando se habla de que sí que invierten en temas sociales, en Baracaldo hay proyectos, hay programas que no tienen dinero para poder seguir adelante. En octubre se acaba el programa, hace unas semanas, hace unos días, Berriochoa criticó eso también, ¿no? Cómo no hay recursos en Baracaldo para llevar adelante iniciativas, ¿no? 12.000 personas en Baracaldo necesitadas, el 19 de octubre se acaba, se congela desde hace 4 años. Y es claro, que la alcaldesa tenga 87.000 euros de sueldo puede ser un chocolate del loro, puede no parecer importante, pero es que es muy vergonzoso, ¿no? Que sepamos cómo responder a las necesidades sociales, ¿no? Y ahí el servicio de urgencias de Baracaldo se ha suprimido. Entonces hay cosas muy concretitas. Esto no es que salga del cielo y de repente como no hay dinero porque se está metiendo dinero en otras cosas. Y eso tiene unas consecuencias muy concretas en los pueblos. El tema de la pobreza energética. ¿Por qué viene la pobreza energética? Porque se está dando dinero o se está dejando hacer a empresas grandes como Iberdrola, que la están siguiendo la Guardia Civil, por cierto, que no es nada sospechosa, que la está investigando, pero que también la multaron en Estados Unidos, que Estados Unidos tampoco es nada sospechoso, quiero decir, que no es que sea un Estado antiimperialista, nada. En Estados Unidos le han puesto una multa a Iberdrola por hacer trampas, dejémoslo ahí. Eso es una cosa muy concreta. Entonces, esas cosas tienen consecuencias, claro que tienen consecuencias la corrupción, la falta de transparencia, con luego necesidades sociales que no se cubren, o sea, eso está claro. Partido Popular, sí. Bueno, pues, no sé por qué Josu se reía, sí. Pues lo cierto es que de todo lo que ha dicho Joseán, solo comparto en que la Guardia Civil no es nada sospechosa. La verdad es que... La verdad es que en eso estoy totalmente de acuerdo. Roldán lo fue en su momento, pero es otro. Roldán no es la Guardia Civil, perdona. Roldán fue un político. Insisto, yo, pues luego vamos. Bueno, Galindo. Todo mi apoyo a la Guardia Civil, para mí luego no es nada sospechosa. Pero bueno, luego ya, en cuanto a lo que está diciendo de Iberdrola y demás, pues evidentemente si Iberdrola ha cometido, como el resto de las empresas, alguna irregularidad, pues lo único que esperamos es que pague por ello los tribunales y las penas que la ley lo dicta. Pero si es que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Luego, por ejemplo, claro, se ha dicho que es que un país, bueno, me refiero, y entiendo que está refiriendo ya un poco a la Unión Europea, lo que es al sistema occidental que tenemos como tal, que se prioriza solo los que se invierte en ejército, en autopistas, que sirven para reprimir. No sé, con las autopistas se reprime, no se reprime. Yo entendía que las autopistas eran, entre otras cosas, puestos de trabajo, comunicaciones, progreso. Bueno, hay algunos que igual están... El cemento no es progreso siempre. Bueno, que hay algunos, ya sabemos que algunos que están más cómodos con el carro de bueyes. ¿Quién, por ejemplo? Pero bueno, pero lo siento, nosotros no. Ahí, insisto, hay algunos que se encuentran más cómodos en la edad de piedra, pues que a mí me gusta más la actual. Sí. Lo siento. 5.000 millones para rescatar autopistas. Eso no es ni carro de bueyes ni nada. 5.000 millones. Pero vamos a ver. Digo que no hay autopistas, digo que no se dé tanto dinero en las autopistas. Aquí va a salir que el malo de la película es el de Zara. Yo a vosotros, tanto a H. Bildu como a Podemos, les he oído criticar continuamente la inversión
en autopistas, la inversión en el TAP, Cuando hay otras la inversión prioridades, por supuesto. es decir, todo lo que sea inversión en progreso, que por cierto son puestos de trabajo, no les gusta. Bien. Y ahora si me dejáis me centro en el tema en que estábamos. Pues en el creo que estábamos. alguna alusión y luego si quieres Sí, sí, continuar, muy bien. pero nada, yo soy nada. Yo sí. Yo sí, si quieres. No, sí. simplemente Bueno, decir que cuando se habla del estado de bienestar y de los distintos colectivos, hay que tener en cuenta que las necesidades de cada colectivo no son las mismas. No son las mismas las necesidades del colectivo de las personas mayores, las de la infancia, las personas en exclusión social, y que cada una necesitan un tratamiento distinto. Por eso, que si hay una satisfacción o qué es lo que demandan pues los distintos colectivos, pues evidentemente son prioridades distintas y son necesidades distintas, y que deben de enfocarse cada una en dentro de su estatus, y no desde una globalidad. Y eso sí, así podremos llegar a un estado de bienestar. Y decir también, si me permitís, que el tema del estado de bienestar y de garantizar unos ciertos ingresos al que no tiene, también conlleva, yo creo que esto es de políticos, una tranquilidad social, que es la consecuencia, digamos, más directa de por qué también se ponen en marcha este tipo de políticas sociales. Sí, Esto nunca se pero habla. yo primero por alusiones, me hablaba de la edad de piedra, pues yo creo que la vieja escuela ya ha hablado, ¿no? Y de hecho, cuando tienen un representante político, que por desgracia es el presidente del Estado, que habla de que si hace buen tiempo, llueve o lo que sea, vamos a tener incidencia, digamos, en el coste de la electricidad o lo que sea, pues es que están tratando como si fuéramos personas infantiles, que no evolucionamos. Por suerte hemos evolucionado y parece que las cavernas han quedado otros, ¿no? Porque eso es lo que pasa, que luego el nivel que tenemos es ese, ¿no? Y cuando estamos hablando de cohesión, concretamente estamos hablando de formas de hacer política. Y cuando ha salido también, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando ha salido el rescate este de 75.000, que por cierto millones, que algunos dicen en 100.000 millones y todo lo demás, y no se habla, es que igual no interesa hablar. Cuando aquí Andrés concretamente hablaba de aplicar la ley y todo lo demás, pero cuando hay 800 y pico casos de corrupción dentro de un partido, pues es que algunos incluso lo ven normal que estemos en este tipo de situación. Esa es la vieja escuela que nos lleva, digamos, al problema que estamos analizando. El problema que estamos analizando es por decisiones políticas no acertadas o no acordes con las verdaderas necesidades de la sociedad, que están llevando a esa falta de cohesión. Es decir, en este momento el problema que tenemos en la sociedad, tenemos una falta de cohesión social. Y hoy, para terminar, porque no quiero extenderme, creo que todos los compañeros sí es interesante oírnos unos a otros, ¿no? Esta misma mañana estaba leyendo un artículo concretamente de José Esteve Fardo, que hablaba de sostenible Estado social. Y de todo el artículo, que es muy bueno, en el cual dice, pues el Estado social, qué es lo que sería el Estado de bienestar y todo lo demás, y habla del capitalismo, el capitalismo cruel, que nos ha llevado incluso a privatizar los servicios que tienen que ser públicos, el uso del dinero público de manera privada, etcétera, que es el verdadero debate que tendríamos que tener de fondo. Había una cosa que me llamaba la atención y empezaba al principio, y es la forma que nos trata mucha gente, ¿no? Y él decía que en su momento el monarca de Holanda, y cita que ante una situación X, de que hay gente de que está recibiendo unas prestaciones, etcétera, dice de que el gobierno es insostenible y que la sociedad prácticamente puede tener una fractura. Bueno, yo solo le rezo lo primero que me decía, y lo puedo aplicar más cerca, decía, ¿y qué hace un monarca hablando esto sin realmente volver a lo que sería el más lógico? Igual a la edad de piedra, a tirar de una carreta como otra gente ahora lo hace, o lo que sea. Quiero decir, ¿qué hace un monarca hablando de sus súbditos, sus vasallos, y hablando y dando ejemplo de esto? Pues bueno, eso es lo que tenemos. ¿Lo has dicho en Holanda? En Holanda, concretamente, el monarca habla de en el 2013, y hace una apología, digamos, de toda la situación del Estado social que él prevé que está mal y que carece de unos, digamos, de unos mínimos para la cohesión. Yo soy José, no había es que, vamos, a mí me parece que nos estamos yendo del asunto, porque claro, cuando ya empezamos a mezclar las cosas y lo que es realmente el estado de bienestar, en el contexto en que se desarrolla, si lo estamos desarrollando en estos momentos, hombre, yo aquí ya he escuchado de todo, he escuchado el rescate de los bancos, he escuchado los ejércitos, he escuchado todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces, bien, perfecto, entonces ya dejamos de hablar del estado de bienestar y vamos a hacer la revolución. Vamos a hacer la revolución, y claro, la revolución ¿con qué se hace? Con armas. Si no es con armas, no hay revolución. Y las armas, ¿quién las portan? Los ejércitos.
Y los ejércitos tienen una estructura perfectamente jerarquizada, es decir, lo que ahora criticamos queremos imponerlo para romper lo que ahora tenemos. Bueno, yo con esto lo único que quiero decir es que estamos hablando de un sistema humano, un sistema social, pues que hay que humanizarle un poco más si se puede, un poquito más, porque es verdad que hay problemas y que hay que resolverlos, pero oye, que cada uno ponga sobre la mesa lo que quiera poner. El que quiera poner la revolución, que ponga la revolución. El que quiera poner el liberalismo más atroz, que ponga el liberalismo más atroz. Y luego vemos a ver qué es lo que realmente ponemos, desarrollamos. Yo creo que lo que no puede ser es que los ciudadanos saquen una conclusión como de que, bueno, esto es el Rosario de la Aurora, esto puede terminar de cualquier manera. Yo creo que en Vizcaya hay unas instituciones, empezando por los ayuntamientos, pero bueno, hay unas instituciones y las diputaciones que son muy cercanas a los ciudadanos, bastante cercanas por lo menos, que son bastante eficaces, que también, hombre, cometerán sus fallos y fallos quizás demasiado gordos para el que lo sufre directamente, pero son bastante eficaces y además que desde mi punto de vista normalmente se suele mostrar bastante responsables. Y eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿que hay que mejorarlo? Pues sin duda, y los que ahora estamos gobernando la Diputación, pues es evidente que somos los malos, y el que está en la oposición, y el que está en la oposición es el bueno. Sí. Claro, es el bueno, pero bueno, vamos a ver si en las próximas elecciones cambian las tornas y los malos se hacen buenos y los buenos se hacen malos. Bueno, y yo creo que coincido con Josu, pese a bueno, pues a las diferentes versiones, opiniones, incluso enfoques que se le ha dado a este debate, porque bueno, había que hablar del estado de bienestar y hemos hablado de autopistas, de guerras, de revoluciones, de armas. Y del monarca de Holanda. Sí, del monarca de Holanda. Yo creo de verdad que el estado de bienestar en Vizcaya está consolidado. Por supuesto que caben mejoras, por supuesto que hay mucho ámbito de mejorar, pero digamos que un territorio que dedica el 45% de su presupuesto a la acción social y a la inserción social y el 32% más dedicado a servicios públicos, yo creo que no se puede decir que no es un estado de bienestar, ¿no? ¿Cuál es el debate o qué es lo que nos debería preocupar? Uno de los aspectos que nos debería preocupar es la sostenibilidad de este sistema, ¿no? Porque digamos que se gesta o se hace fuerte en un momento de vacas gordas en el que había muchos ingresos, llega la crisis económica y nos pega una ducha de realidad, ¿no? Se deja de recaudar tanto dinero, son más las personas que necesitan de esos servicios sociales y parece que la cosa no encaja, ¿no? Es cuando se hacen un montón de estudios y se escuchan diferentes voces que hablan del copago, que hablan de privatizar, que plantean diferentes soluciones, ¿no? Nosotros creemos que el gran reto, y sabiendo además que el estado de bienestar se sustenta cuando hay un territorio que genera riqueza, cuando hay un territorio que tiene actividad económica, cuando hay un territorio que tiene altas tasas de empleo, porque todo eso redunda en una mayor recaudación que puede luego dirigirse a ofrecer mejores servicios y a solventar los problemas sociales que puedan tener la sociedad. Creemos que ahí está el gran reto, ¿no? El tratar de consolidar, de fomentar esa actividad económica, y en este sentido, pues sí, quisiera recordar el viaje que está realizando ahora mismo el diputado general en Londres, en el que está tratando de promocionar nuestro territorio, está tratando de promocionar y de ofrecer Vizcaya a posibles inversiones que puedan contribuir a generar esa actividad económica. Y no quiero terminar sin poner en valor... Ya has definido casi como la última intervención. Estamos justo además en campaña de renta y me gustaría poner en valor el esfuerzo que hacemos todos y cada uno de los ciudadanos cuando llega este momento para aportar con nuestros impuestos, con la parte que nos corresponde, a tratar de sostener este sistema. Y sí quería, reconocerlo y valorarlo a todos los ciudadanos. Pues yo me quedo ya como última pregunta, lo citaba antes también Josu y lo ha dicho María, el tema de cara al futuro, la sostenibilidad del estado de bienestar. Es decir, la pregunta ¿es sostenible este estado de bienestar de cara al futuro? Bueno, por empezar rápidamente, es sostenible, evidentemente, si estamos hablando de una fiscalidad justa y el que tiene lo tiene que pagar, y estamos hablando de que hay un fraude que hay que quitar y que hay una cantidad de dinero que tiene que aflorar y todo lo demás, ¿cómo no vamos a dar cara, digamos, a la situación que tenemos con los parados, con la gente que está en pobreza, los jóvenes que se van, etcétera, etcétera? Y vacas gordas, y ahora que había muchos ingresos y ahora menos, habrá que ver el por qué tenemos menos. Eso simplemente. José. A ver,
es sostenible si cambiamos de política de forma radical. Si hay recursos que tienen que ver con los recursos, para poder hacer frente al estado de bienestar, y si se cambian las leyes, porque hacen falta más recursos para luchar contra la violencia machista, por ejemplo, porque hace falta más recursos para luchar contra la precariedad, y hacen falta leyes que eviten que exista tanta precariedad. Y las leyes como la reforma laboral no vienen caídas del cielo, sino que han sido unos partidos políticos que las han asentado. Entonces, los recursos, las leyes tienen que verlo para que podamos hacer frente de forma eficaz al estado de bienestar. No hablar de revoluciones y armas y esas historias, que ahí sí que creo que algunas se han ido mucho. Pero sí que hay movilizaciones que se han llevado adelante y que se siguen llevando adelante, y yo creo que me voy a quedar con eso. La huelga de hambre que se hizo con el tema de la renta garantía de ingresos supuso que muchos colectivos se sumaran a esa reivindicación y pusiera el tema de las necesidades sociales en la primera línea de la agenda política y de la agenda social en Vizcaya. Las movilizaciones de Berriochoa, las movilizaciones de las trabajadoras, sobre todo trabajadoras de las residencias, las movilizaciones de las trabajadoras, sobre todo también de Goravide. Es decir, yo creo que sí que hay posibilidades para cambiar de forma clara y de forma evidente eso. Evidentemente, hay recursos en lo social, ha dicho María y tiene razón, pero una parte de la acción social también va dirigida a empresas privadas, y hay que cambiar también el modelo, y en lugar de potenciar los beneficios a las empresas privadas, habrá que potenciar una calidad de servicio y mejoras también en lo laboral. Las crisis no vienen de casualidad, quiero decir, no fue que caído del cielo una crisis y de repente no tenemos recursos, y dentro de los recursos tampoco se da para unos o se da para otros. Entonces, si la crisis viene por la burbuja financiera, si la crisis viene por la burbuja inmobiliaria, vamos a hacer frente a eso, vamos a apostar por lo público, vamos a apostar por la transparencia, y con la lucha contra la corrupción también vamos a ver cómo hacemos frente a todo esto. ¿Eduardo? Y una cosita, sí, acabo con el tema de lo del progreso, que creo que Eduardo y yo tenemos ideas diferentes. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí, me he dado cuenta. Claro, yo no estoy en contra de las autopistas, yo a veces hasta las uso, fíjate lo que te digo. ¿De pago? Sí, incluso de pago algunas veces. Del tren de alta velocidad sí que estoy en contra, eso también lo voy a decir muy claramente. Pero también creo que igual necesitamos que los recursos, en lugar de rescatar no a las autopistas, sino a las empresas privadas, que aquí las dirigen esas empresas privadas, las podemos usar para tener mejor transporte público en Bizkaibus, en el metro en Bilbao Vizcaya. O sea, que hay más posibilidades para hacer que los recursos públicos se utilicen para las necesidades realmente de la mayoría. El progreso no debería ser apostar por Iberdrola o por Petronor, sino apostar por energías renovables. Tenemos ideas diferentes y no pasa nada. Yo creo que el progreso entendemos de forma diferente, incluso la monarquía podemos entender progreso unos y otros no. O sea, de volar de pie de todo esto. Última intervención, Eduardo. No, o yo. Bueno. No, a mí me da igual, yo le dejo. No tengo problema. Pero no, por aquello. Por aquello de que nos vamos del guión. De que nos vamos del guión tan constantemente, pues es que, no sé, yo sigo pensando que si hablamos del estado de bienestar, hablamos del estado de bienestar. Y claro, y si hablamos del estado de bienestar y al mismo tiempo defendemos a quienes están haciendo una huelga voraz en las autopistas, en las residencias de ancianos, entonces ya no estamos hablando del estado de bienestar, estamos exclusivamente, la huelga es voraz e injusta. O sea, cuando digo voraz, digo voraz e injusta. Están denunciando la situación, que parece también... No, sí, vamos a ver. Dejármelo, que tendremos que hacer un debate exclusivo. Vamos a ver, yo estoy sí. diciendo algo muy concreto, es decir, que me parece una huelga interesada que pone en riesgo la tranquilidad. ¿Interesada por un sindicato? Sí. Vale. Que pudieran responder ellos, que pone en riesgo. No, me da igual que puedan responder, porque yo no hablo del sindicato, hablo de la huelga en sí. ¿Comprendes? Hablo de la huelga en sí. Y la huelga es una huelga en la que lo que está ocurriendo es que no están teniendo en cuenta el material, entre comillas lo de material, con el que trabajan. Sí, las personas. Y están haciendo una huelga absolutamente que la sacan adelante a costa de mucho atrevimiento y mucho descaro. Y nada más. Y entonces, quien está... Y por eso, quien es capaz de, hablando del estado de bienestar, sacar la cara a quienes están
haciendo una afrenta a personas que necesitan tanto del estado de bienestar como las personas mayores, pues a mí no me produce, no me produce ninguna satisfacción por mi parte. Bueno, yo la verdad, para no querer mezclar cosas... 30 en segundos, fin, 30 segundos. ¿Es sostenible el estado de bienestar? Ni monarquía, ni la obsesión de algunos con las empresas privadas, con Petronor y Iberdrola, que son los que generan impuestos y puestos de trabajo, y simplemente decir que el sistema de bienestar es sostenible. Sí, hay que hacer una reflexión muy importante sobre él y sobre el futuro, porque en estos momentos en Vizcaya la población está muy envejecida. El futuro que se prevé es que va a haber un mayor envejecimiento de la población, y evidentemente creo que si queremos que sea sostenible tenemos también que tomar otro tipo de políticas activas, como por ejemplo pueden ser el apoyo a las familias, apoyo a la infancia, apoyo a familias numerosas, apoyo a la natalidad, porque si no el sistema sí puede acabar quebrando. Por deferencia, termino con el partido en el gobierno. Simplemente, María, habría que cambiar quizás las prioridades, o sea, sabiendo que tampoco hay dinero para todo. Cambiar a los colectivos, no las materias. Primero, atender a los mayores. Segundo, atender a la infancia, un poco siguiendo... No, Yolanda, la prioridad es atender a todos, y de hecho en momentos en los que ha habido que hacer ajustes y ha habido que priorizar, la gran línea roja han sido los servicios sociales. Nos ha dicho, bueno, quizá hay que posponer otros proyectos que no son servicios sociales, porque esas atenciones hay que ofrecerlas. Eso no se puede dejar de atender absolutamente a nadie. Bueno, pues como hablamos de estado de bienestar, y además ya lo han podido comprobar, hay muchos elementos anexos, los vamos a definir así, que intervienen, y algunos serán objeto tema monográfico de este programa de temas de actualidad. Gracias por estar hoy con nosotros, por toda la información aportada. Gracias también a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana tienen con nosotros aquí una nueva cita en temas de actualidad. Les esperamos, jamón.